antes de que el nombre de Manuel Mijares quedara unido para siempre a los grandes escenarios, a los aplausos interminables, y a una historia de amor que marcó a toda una generación. Existía simplemente José Manuel Mijares Morán, un niño nacido el 7 de febrero de 1958 en la Ciudad de México. Lejos de la imagen impecable del cantante elegante, de voz poderosa y sonrisa serena, Mijares comenzó su vida como muchos artistas destinados a tocar el corazón del público, observando, escuchando y absorbiendo el mundo que lo rodeaba. México, en aquellos años, era un país donde la música no era solo entretenimiento. Era memoria, identidad, familia, fiesta y también refugio. Las canciones sonaban en las casas, en la radio, en las reuniones, en las calles. Para un niño sensible, atento y disciplinado, crecer en ese ambiente significaba descubrir muy pronto que la voz podía convertirse en una forma de decir lo que a veces las palabras no alcanzaban a expresar. La personalidad de Mijares, desde sus primeros años, fue formándose alrededor de una mezcla curiosa. Por un lado, una serenidad casi reservada. Por otro, una intensidad emocional que más tarde se volvería parte fundamental de su interpretación. No era el artista escandaloso, impulsivo o provocador. Era más bien el hombre que parecía medir cada gesto, cada frase, cada aparición pública. Y quizá por eso, cuando su vida privada se convirtió en tema de conversación nacional, el impacto fue aún mayor. En la juventud, Mijares no proyectaba la imagen de alguien que buscara desesperadamente la fama. Su camino parecía avanzar con paciencia, con disciplina y con una convicción silenciosa. La música no era una simple ambición, era una vocación. Desde temprano entendió que cantar no consistía únicamente en tener buena voz, sino en saber sostener una emoción, contar una historia y transmitir verdad. Esa verdad sería, con el tiempo, su marca más poderosa. Mijares no necesitaba exagerar para emocionar. Su estilo se construyó sobre la contención, la elegancia y una manera muy particular de interpretar baladas románticas. En sus canciones, el amor aparecía como una promesa, una herida, una nostalgia y, a veces, como una despedida inevitable. Sin saberlo, muchas de esas letras terminarían pareciendo un espejo de su propia vida. Detrás del artista que el público aplaudía, había un hombre reservado, cuidadoso con su intimidad y profundamente consciente de que la fama podía ser tan luminosa como peligrosa. La fama abre puertas, pero también invade habitaciones. La fama convierte una sonrisa en titular, una ausencia en rumor y un silencio en sospecha. Mijares aprendería esa lección con el paso de los años, especialmente cuando su matrimonio con Lucero dejó de ser visto solo como una historia romántica y empezó a ser analizado como si fuera una novela nacional. Para entender la dimensión de esa relación, primero hay que comprender quién era Mijares antes de Lucero. Era un artista que había construido su camino con esfuerzo, con una imagen limpia, familiar y cercana. No necesitaba polémicas para llamar la atención. Su herramienta principal era la voz. Y esa voz, cálida y firme, lo convirtió en uno de los intérpretes más reconocidos de la música romántica mexicana. Su presencia no era agresiva ni estridente. Al contrario, transmitía una calma que muchas personas confundían con distancia. Pero en el escenario, esa calma se transformaba en intensidad. Mijares sabía dominar los silencios, las pausas, los crescendos emocionales. Sabía mirar al público como si cada canción estuviera dirigida a alguien en particular. Ese equilibrio entre discreción y emoción fue lo que lo hizo especial. En una industria donde muchos artistas construyen su fama a base de escándalos, Mijares parecía pertenecer a otra escuela, la de los cantantes que dejan que el trabajo hable primero. Pero incluso los artistas más discretos no pueden escapar para siempre al ojo público, especialmente cuando se enamoran de una de las mujeres más queridas de México. Lucero no era una figura cualquiera. Era una estrella desde muy joven, una actriz y cantante con una relación casi familiar con el público mexicano. Para muchos, verla junto a Mijares
Fue como presenciar la unión de dos mundos compatibles, la dulzura luminosa de ella y la sobriedad romántica de él. Así comenzó a construirse una imagen poderosa, la de una pareja ideal, admirada, respetada y observada. Pero antes de llegar a ese punto, Mijares ya había vivido suficiente para saber que la vida artística exige sacrificios. Giras, grabaciones, entrevistas, promociones, horarios imposibles y la necesidad constante de mantenerse vigente. La disciplina que lo llevó al éxito también podía convertirse en una barrera emocional. Cuando una persona aprende a protegerse demasiado, a veces termina escondiendo incluso lo que siente. Por eso, el hombre real detrás del brillo no puede definirse únicamente por sus discos, sus conciertos o sus reconocimientos. Mijares representa también la contradicción de muchos artistas románticos. Cantar al amor para millones de personas, mientras la propia vida sentimental se desarrolla bajo una presión difícil de soportar. Y ahí empieza la pregunta que sostiene toda esta historia. ¿Qué ocurre cuando el público cree conocer a una pareja mejor que la pareja se conoce a sí misma? ¿Qué pasa cuando dos artistas se convierten en símbolo de amor perfecto, pero por dentro viven el desgaste normal, humano y silencioso de cualquier matrimonio? La respuesta no aparece de golpe. Se construye lentamente. Y para llegar a ella, primero hay que mirar el ascenso de Mijares, su gloria artística y el precio invisible que tuvo que pagar por convertirse en una figura inolvidable. La carrera de Manuel Mijares no se explica solo por una buena voz. Muchos cantan bien, pero pocos logran quedarse en la memoria emocional de un país. Mijares consiguió algo más difícil: transformarse en una referencia de la balada romántica, en una voz asociada al amor maduro, a la elegancia musical y a una forma de interpretar que no dependía de la moda pasajera. Desde sus primeros pasos profesionales, su imagen fue creciendo con una mezcla de disciplina y oportunidad. La industria musical mexicana, especialmente en las décadas de los 80 y 90, era un terreno competitivo. Los cantantes debían demostrar presencia, carisma, repertorio y resistencia. No bastaba con grabar una canción exitosa. Había que sostener una carrera, conectar con la televisión, llenar escenarios y sobrevivir a la comparación constante con otros grandes intérpretes. Mijares supo ocupar un espacio propio. No era el cantante rebelde ni el ídolo juvenil fabricado para desaparecer al año siguiente. Su propuesta apuntaba a un público que buscaba romanticismo, calidad vocal y canciones capaces de acompañar historias personales. En bodas, despedidas, serenatas, programas de televisión y conciertos, su voz comenzó a formar parte del paisaje sentimental de miles de personas. El público lo reconocía por una cualidad esencial: credibilidad. Cuando Mijares cantaba una canción de amor, no parecía estar actuando, parecía estar confesando algo. Esa capacidad de convertir una interpretación en una declaración íntima fue una de sus grandes fortalezas. El escenario no lo transformaba en otro hombre, más bien revelaba una parte profunda de él. Con el paso del tiempo, su nombre quedó asociado a canciones memorables, colaboraciones importantes y presentaciones que reforzaron su estatus como uno de los artistas más sólidos de México. Su carrera avanzaba sin necesidad de estridencias. Cada aparición pública fortalecía una imagen de profesionalismo y estabilidad. Y esa estabilidad, precisamente, sería clave para que su vida personal generara tanto interés. Cuando un artista tiene una imagen seria, familiar y respetuosa, cualquier grieta en su vida privada se vuelve noticia. El público no solo escucha sus canciones, construye una idea sobre quién es esa persona. En el caso de Mijares, la audiencia veía a un hombre correcto, romántico y discreto. Por eso, cuando años después comenzaron las preguntas sobre su matrimonio con Lucero, muchos sintieron que algo no encajaba. Y ahí está el poder narrativo de esta historia. Mijares no fue un artista construido desde la polémica. Su fama no nació del escándalo. Nació de la música. Pero cuando una figura tan cuidada se ve envuelta en rumores sentimentales, el contraste se vuelve irresistible para los medios.
El hombre sobre lo que cantaba al amor eterno terminó enfrentando una separación pública de la mujer con la que muchos creían que envejecería. Durante los años de mayor exposición, la carrera de Mijares convivía con una agenda exigente. Conciertos, grabaciones, viajes y compromisos mediáticos no son detalles menores dentro de un matrimonio. La fama puede unir a dos personas cuando comparten el mismo mundo, pero también puede alejarlas cuando cada uno empieza a vivir en su propio calendario, rodeado de equipos, proyectos y responsabilidades. El éxito tiene un precio que rara vez aparece en las portadas. Se paga con tiempo, con privacidad, con cansancio emocional. Se paga cuando los hijos crecen bajo la mirada pública. Se paga cuando una discusión normal de pareja puede convertirse en rumor nacional. Se paga cuando dos personas ya no pueden simplemente atravesar una crisis en silencio, porque el público exige explicaciones. Mijares conocía ese precio. Lucero también. Ambos eran figuras demasiado conocidas como para vivir una historia completamente privada. Cada gesto entre ellos podía interpretarse como señal de amor, tensión o reconciliación. Si aparecían juntos, se hablaba de complicidad. Si aparecían separados, se hablaba de crisis. Si guardaban silencio, se inventaban respuestas. El ascenso profesional de Mijares, por tanto, no puede separarse de la presión emocional que rodeó su vida pública. Mientras su carrera lo consolidaba como un cantante respetado, su matrimonio lo convertía en protagonista de una historia paralela, la del artista que parecía tenerlo todo. Voz, fama, familia, una esposa admirada y una imagen intachable. Cuando Manuel Mijares no estaba sobre el escenario, lejos de los reflectores y de la ovación del público, parecía ser un hombre de hábitos discretos, más inclinado a la calma que al exhibicionismo. Su vida privada nunca fue presentada como un espectáculo permanente. A diferencia de otros artistas, no construyó su carrera exponiendo cada emoción personal. Esa reserva hizo que su historia con Lucero resultara todavía más fascinante. Lucero, por su parte, era una de las figuras más queridas de México. Su imagen acompañó a distintas generaciones. La niña estrella, la actriz de televisión, la cantante, la conductora, la mujer luminosa que parecía tener siempre una sonrisa preparada para el público. Cuando su camino se cruzó con el de Mijares, la unión pareció natural. No era solo la historia de dos cantantes, era la unión de dos símbolos. El matrimonio entre Mijares y Lucero fue visto durante años como una especie de cuento moderno del espectáculo mexicano. Dos artistas exitosos, respetados, con carreras sólidas, y una conexión que el público quería creer indestructible. La boda no fue entendida únicamente como un evento personal, sino como un acontecimiento mediático. Para muchos seguidores, aquella unión representaba la confirmación de que el amor podía sobrevivir, incluso dentro de la industria del entretenimiento. Después llegaron los hijos, la imagen familiar, las fotografías, las entrevistas, los momentos compartidos y esa sensación de estabilidad que tanto atrae al público. Mijares y Lucero no solo eran una pareja, eran una marca emocional. Eran la prueba visible de que dos artistas podían convivir con la fama, criar una familia y mantenerse unidos pese a las presiones. Pero toda imagen pública, por bella que parezca, es apenas una parte de la realidad. Detrás de las cámaras existen cansancios que no se publican, conversaciones difíciles que no llegan a los titulares y silencios que el público nunca escucha. En una pareja famosa, las grietas pueden empezar como en cualquier otra. Diferencias de ritmo, prioridades distintas, desgaste, distancia emocional, o simplemente la transformación natural de dos personas que cambian con los años. Lo comprobado es que Manuel Mijares y Lucero fueron marido y mujer, formaron una familia, tuvieron hijos y finalmente anunciaron su separación. Lo insinuado, durante años, vino del ruido mediático. Preguntas sobre qué ocurrió realmente, rumores de desgaste, especulaciones sobre nuevas relaciones y la curiosidad inevitable que surge cuando una pareja famosa se rompe. Lo interpretado por el público fue quizá lo más intenso.
Muchos seguidores sintieron la separación como una traición a la imagen ideal que habían construido. Pero una pareja no le debe al público una fantasía perfecta. Esa es la primera verdad incómoda. El matrimonio de Mijares y Lucero no pertenecía a los fans, aunque los fans lo sintieran cercano. Pertenecía a dos personas reales, con emociones reales, límites reales y decisiones privadas. Cuando ese matrimonio terminó, parte del público quiso encontrar culpables. Y cuando no hay una explicación dramática, muchas veces la imaginación colectiva inventa una. La traición, en este caso, puede entenderse como algo más profundo que un acto específico. Puede ser la traición del tiempo, que cambia a las personas, la traición de las expectativas, cuando el público exige que una pareja famosa represente el amor eterno. La traición de los silencios, cuando dos personas callan para proteger a sus hijos y ese silencio es llenado por rumores. La traición de una industria que convierte el dolor privado en entretenimiento. Mijares y Lucero, sin embargo, hicieron algo que contradice la narrativa más cruel del escándalo. Con el paso de los años, mostraron respeto. No construyeron una guerra pública interminable. No convirtieron su separación en un campo de batalla mediático. Al contrario, muchas apariciones posteriores reflejaron una relación cordial, de colaboración y cuidado familiar. Esa actitud no borra el dolor de una separación, pero sí revela madurez. Y ahí aparece una segunda verdad. No todas las historias rotas terminan con odio. A veces el amor cambia de forma. A veces una pareja deja de ser matrimonio, pero sigue siendo familia. A veces el vínculo romántico se apaga, pero permanece el respeto. Y quizá esa fue la parte que más desconcertó al público. Esperaban una confesión explosiva, una culpable, una frase definitiva. En cambio, encontraron una relación que, pese a la separación, parecía sostenida por una lealtad distinta. La familia que Mijares y Lucero construyeron no desapareció con el divorcio. Sus hijos se convirtieron en el centro de una nueva etapa. Ya no se trataba de demostrarle al mundo que eran la pareja perfecta, sino de demostrar que podían ser padres presentes, unidos desde otro lugar. Esa decisión, aunque menos escandalosa, es mucho más poderosa. Por eso, cuando el título habla de traición, el análisis debe ir más allá del morbo. La verdadera tensión no está solo en saber si alguien falló, sino en descubrir cómo una historia tan idealizada llegó a su final sin destruir por completo el vínculo humano. El público quería una herida abierta. Ellos parecieron elegir una cicatriz digna. La verdad detrás del título no es tan simple como una frase de escándalo. No se puede reducir a «él traicionó» o «ella traicionó» sin caer en una injusticia narrativa. En la historia pública de Manuel Mijares y Lucero, lo que existe con claridad es un matrimonio que fue admirado, una familia que fue querida por el público y una separación que dejó muchas preguntas. Pero las preguntas no siempre equivalen a pruebas. La verdad sobre la traición de Manuel Mijares y su esposa Lucero funciona porque se apoya en una emoción colectiva. La decepción. Para miles de seguidores, la ruptura de ambos fue inesperada. No porque las parejas famosas no se separen, sino porque ellos representaban una imagen distinta. Eran vistos como una pareja elegante, familiar, estable. Cuando esa imagen se rompió, el público sintió que algo se le había ocultado. Pero la verdad más profunda es que quizá no hubo una gran escena secreta, sino una suma de pequeñas distancias. En muchas relaciones, el final no llega con un solo golpe. Llega con conversaciones postergadas, con cansancios acumulados, con caminos profesionales que se separan, con prioridades que cambian y con la dificultad de seguir siendo pareja cuando el mundo entero espera que uno actúe como si todo estuviera bien. La reacción del público fue una mezcla de sorpresa, tristeza y curiosidad. Algunos buscaron responsables, otros defendieron a Lucero, otros protegieron la imagen de Mijares. Y muchos, simplemente, lamentaron que una historia tan bonita no hubiera tenido el final que imaginaban. Pero con el tiempo, la percepción cambió. La separación dejó de verse únicamente como una ruptura dolorosa y empezó a entenderse como una muestra de madurez. Porque lo que vino después fue revelador.
Mijares y Lucero no desaparecieron uno de la vida del otro. No alimentaron una narrativa de enemistad pública. No hicieron de sus hijos un espectáculo de conflicto. Al contrario, continuaron vinculados desde el respeto, desde la música, desde la familia y desde una complicidad que, aunque ya no fuera matrimonial, seguía siendo evidente para muchos seguidores. Esa es la verdadera sorpresa de esta historia. El público esperaba quizá una confesión amarga, una acusación, una traición confirmada. Pero lo que encontró fue algo menos ruidoso y más humano. Dos personas que aceptaron que su matrimonio había terminado, pero que no permitieron que ese final destruyera todo lo vivido. Entonces, ¿cuál fue la traición? Tal vez la traición fue del relato, no necesariamente de las personas. El relato público prometía una pareja perfecta. La vida real mostró una pareja humana. El relato mediático pedía culpables. La realidad ofreció matices. El espectáculo quería lágrimas, guerra y declaraciones explosivas. Ellos, en cambio, eligieron una separación mucho más serena de lo que muchos esperaban. Eso no significa que no haya existido dolor. Toda separación importante deja heridas, especialmente cuando hay años de historia, hijos, recuerdos y una vida compartida. Pero no todo dolor necesita transformarse en escándalo. No toda ruptura necesita una víctima absoluta y un villano definitivo. A veces, dos personas simplemente llegan al límite de lo que podían sostener juntas. La figura de Manuel Mijares queda, así, atravesada por una contradicción poderosa. Es el cantante que emocionó a millones con canciones de amor, pero también el hombre que vivió el final de una relación que muchos consideraban ideal. Lucero queda como la mujer luminosa que acompañó esa historia, pero también como alguien que tuvo que reconstruir su vida bajo la mirada constante de los medios. Ambos fueron protagonistas de una narrativa que el público quiso poseer, aunque en realidad solo ellos conocían por completo. La lección final es clara. La fama puede convertir el amor en espectáculo, pero no puede explicar todas sus heridas. La gente vio la boda, las sonrisas, las canciones y las apariciones públicas, pero no vio las conversaciones íntimas, las dudas, los miedos, ni los momentos en que quizá ambos entendieron que seguir juntos ya no era la mejor forma de cuidarse. Por eso, la verdad sobre la supuesta traición no está en una acusación definitiva, sino en una reflexión más profunda. El público se sintió traicionado porque creyó en una historia perfecta. Pero Manuel Mijares y Lucero nunca dejaron de ser personas reales. Y las personas reales cambian, se equivocan, se cansan, se separan y a veces encuentran una forma más madura de seguir presentes sin seguir siendo pareja. Hoy, la historia de ambos no se recuerda solo por el divorcio. Se recuerda también por lo que vino después. Una relación de respeto, una familia que siguió unida desde otro lugar, y una prueba de que el amor, cuando no puede continuar como matrimonio, todavía puede transformarse en cuidado, memoria y gratitud. Así termina esta historia. No con una traición confirmada, sino con una verdad más compleja. La verdad de dos artistas que vivieron bajo una luz intensa, amaron frente a millones, se separaron frente a millones, y aún así, lograron evitar que el final borrara la dignidad de lo que alguna vez construyeron. Y si esta historia te hizo mirar de otra manera la vida de Manuel Mijares y Lucero, si te interesa descubrir qué hay detrás de las grandes figuras que marcaron generaciones, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita y dejar tu opinión en los comentarios. Porque detrás de cada aplauso, detrás de cada canción y detrás de cada sonrisa pública, siempre hay una historia que merece ser contada hasta el final.